Buenas tardes, doctores de los hospitales comunitarios que nos ven y nos escuchan. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, 5 de agosto de 2014, teniendo la secuencia de los temas que hemos programado, en este caso de pediatría, y es el turno de la doctora Leticia Martínez Cruz, pediatra de telemedicina, que ella nos expondrá el tema de asfixia perinatal. Doctora, gracias, bienvenida, y le dejo el micrófono para que usted pueda continuar con su tema. Y en esta ocasión nos toca hablar de un tema muy importante que se llama asfixia perinatal. Para empezar hay que saber que es algo muy relevante, porque a partir de esto nosotros como médicos, si no estamos preparados, podemos causar pues muchos problemas en un recién nacido, ¿no? Problemas a corto plazo y a largo plazo. Entonces esta ponencia es para tratar de identificar y saber qué es lo que podemos ocasionar cuando aparece esta entidad, cómo clasificarla. Bueno, la OMS, el impacto mundial de la asfixia perinatal, la OMS nos dice que calcula que cada año padecen asfixia aproximadamente 5 millones de recién nacidos. Sí, son 5 millones de recién nacidos, de los cuales fallecen el 20%. Y el otro 20% presenta secuelas neurológicas. Con eso estamos hablando que un 40% son de los que nos van a dejar pues con más impacto. No se mueren y otros nos dejan con secuelas neurológicas. Bueno, vamos a ver de qué manera puede presentarse una asfixia perinatal. Ustedes que son médicos y que están adscritos a sus hospitales, ustedes tienen la oportunidad de valorar esto y prevenir de alguna forma esta asfixia perinatal, simplemente haciendo una adecuada anamnesis a la madre, que es algo muy muy importante. En la mayoría de los casos es de origen intrauterino esta asfixia perinatal, aunque sabemos que el 5% es preparto, es decir, debido tal vez a una hipertensión materna, una anemia o una isoinmunización materno-fetal, una hemorragia aguda por parte de la madre, diabetes mellitus, ruptura prematura de membrana, inclusive postmadurez. El 85% de las causas de asfixia perinatal se dan en la etapa de intraparto, frecuentemente por una distocia de presentación, ¿no? Ya sea que venga pélvicos, oblicuos, o bien un sufrimiento fetal agudo, detectados desde que se encuentran dentro de la madre. Hay a veces que se hace amniorexis y observamos la presencia de meconio, y es un dato muy relevante para hacer algo en ese momento. O hay prolapsos de cordón o un circular irreductible, que obviamente eso nos condicionan todos, disminución de oxígeno al producto, y nos lleva a una asfixia perinatal. Y el 10% de esta asfixia perinatal se dan en el periodo neonatal, y ya son básicamente enfermedades del recién nacido, niños que nazcan con infecciones, con sepsis o una enfermedad de membrana hialia. Entonces vean ustedes que podemos hacer algo si nosotros detectamos a tiempo, porque la mayoría de las causas son intraparto. Entonces estar como que muy al pendiente sobre cualquiera de estas causas intraparto para poder incidir y disminuir los efectos. Sabemos que dentro de la fisiopatología de la asfixia perinatal, que es algo que todos ya debemos saber, es el crecimiento fetal y del recién nacido depende de un aporte ininterrumpido de oxígeno de los tejidos. Esto es lo más relevante, esto es lo más importante de la asfixia perinatal, es el punto vital. Si nosotros no tenemos ese cuidado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a aparecer una reducción crónica que afecta ese crecimiento intrauterino, o bien una reducción aguda de este oxígeno, y va a dar un grado de hipoxia. Incluso el niño puede morir rápidamente, ¿no? Esto va a ocasionarse con la disminución de una presión de oxígeno menor a 29 o un incremento de la presión de dióxido de carbono arriba de 45. Esas son las pautas que nos vamos a poder observar
a nivel de sangre y que nos van a dar la idea de que algo está pasando. Al disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos, hay alteraciones tanto en el metabolismo como en el funcionamiento celular. Esto se traduce en una acidosis metabólica y respiratoria que se ve en el niño. Obviamente esto lo vamos a ver a través de controles gasométricos, pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta que algo está pasando así en un recién nacido? Simplemente cambian de coloración, se ponen cianóticos, acrocianosis, empiezan con dificultad respiratoria, la famosa respiración de Kussmaul, se ven clínicamente mal. Todo esto depende del grado de falta de oxígeno, depende de la severidad de la hipoxemia. Y obviamente la hipoxia se produce por una sucesión de eventos. El periodo inicial de respiraciones profundas, que es el famoso boqueo, cuando yo veo así literalmente al niño que está boqueando, es ese de los movimientos respiratorios, una apnea primaria, en donde solamente habrá cianosis, pero el tono muscular está conservado. En este momento la respiración puede reiniciarse en la mayoría de los casos con estímulos táctiles y administración de oxígeno. Eso es muy importante que ustedes como médicos que están adscritos a sus unidades sepan la diferencia entre una apnea primaria y una apnea secundaria. Con esto que nos estamos aquí observando, una apnea primaria va a remitir fácilmente con un estímulo leve que yo le haga a un recién nacido. Es lo que generalmente ocurre cuando nace. Si yo no le aspiro las secreciones de la boca o de la nariz, no le doy oportunidad a ese niño y podemos empezar a caer en hipoxemia, pero como yo actúo, entonces obviamente esa apnea primaria que algunos niños nacen, se revierte fácilmente porque es una falta de oxígeno de muy poquito tiempo, donde el cuerpo del niño puede manejarlo bien aún y entonces no hay ningún tipo de resultado a nivel de cuerpo. Ahora, una apnea secundaria es porque esta asfixia que inicialmente empezó continúa. Entonces aquí, ¿cómo lo voy a observar yo a mi bebé? Ese periodo de respiraciones se vuelven más profundas y más jadeantes, ¿sí? Es la apnea secundaria que se va a manifestar por una cianosis, palidez intensa, hipotensión y ausencia del tono y reflejos. ¿Yo cómo voy a saber que mi niño tiene hipotensión? ¿No? Si a veces no tenemos ni un manómetro a la mano para un adulto, menos para un bebé. Una hipotensión en un bebé me va a dar esa famosa palidez importante que yo tengo de un niño, ¿sí? Ahí voy a notar algo está pasando. Un niño cuando nace, sí hay un evento muy pequeño de cianosis, que es cuando hacen la famosa transición, pero cuando yo estoy estimulando, mi niño empieza a estar rojito, sonrosado, activo, pero en lugar de estar esta parte de cianosis, se empieza a poner pálido, pálido, pálido. Es un dato indirecto de una hipotensión, ¿no? En este periodo el recién nacido responde muy pobre a los estímulos que yo les esté generando. Es ahí cuando a veces un simple aporte de oxígeno o un ambú, mascarilla con ambú, no me es suficiente, no hay una respuesta favorable, ¿no? Incluso si yo no actúo oportunamente con una fase 3 ventilatoria, que es la intubación oportuna, el niño puede fallecer si no le doy oxígeno en forma asistida. Entonces, la gran diferencia entre una apnea primaria y una secundaria es que la primaria va a revertir muy rápidamente a estímulos táctiles, una acción muy rápida que yo tenga sobre mi bebé, pero una apnea secundaria me está informando a mí como médico que ese bebé ya tiene un buen tiempo sufriendo de la falta de oxígeno, que justamente cuando yo le doy el aporte suficiente no tiene la capacidad suficiente para poder revertir los eventos y a todo lo contrario continúa deteriorándose a pesar de que yo le esté apoyando, y no va a haber una reversión de esto a menos que yo haga una intubación electiva y una colocación de oxígeno. ¿Cómo voy a medir yo la asfixia perinatal? ¿Cómo la mido? Es muy fácil. Eso acordémonos que nos va a dar una idea de cómo saber qué tanto tenemos de asfixia. Y es lo que todo el mundo sabe, es el famoso Apgar, ¿no? Donde estamos evaluando constantemente durante el primer minuto de vida la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color. Acordémonos que esta puntuación Apgar solamente es como un tipo de medición, algo didáctico que yo voy a estar haciendo, ¿no? Pero no es algo así que lo voy a hacer hasta el minuto, ¿no? Es algo didáctico al minuto y a los 5 minutos, pero acordémonos que lo clínico que yo vea a mi bebé es realmente lo que va a estar pasando.
Sabemos que ese puntaje APGAR mide estos 4 puntos y los califica de 0 a 2 puntos, ¿verdad? Mientras más tenga el puntaje APGAR, significa que es un bebé que nace en muy buenas condiciones. Mientras vaya disminuyendo al iniciar el APGAR, significa que de algún modo mi bebé está sufriendo y no puede responder adecuadamente. La asfixia produce un compromiso multisistémico, porque acordémonos que el oxígeno pues llega a todas partes del organismo de un recién nacido, no solamente llega al pulmón, llega al cerebro, llega al intestino, llega a los riñones, a la piel, a las glándulas suprarrenales, al cerebro, a todos lados. Es por eso que una asfixia en un recién nacido que no se trate oportunamente me va a dar un compromiso multisistémico, ¿verdad? Y obviamente la sintomatología va a depender de dónde sea más afectado el órgano, ¿verdad? Y además del grado de que haya sido afectado este órgano. Los principales órganos más afectados, doctores, son el sistema nervioso central, el riñón, pulmón y corazón. Tanto así que cada parte, pues vamos a verlos y tiene un nombre específico. ¿Cómo voy a saber yo que está afectado un sistema nervioso central? Bueno, o un riñón, o un pulmón, o un corazón. Bueno, vamos a ver de qué manera yo puedo identificar. En el cuadro clínico en el sistema nervioso central, después de una asfixia perinatal, sabemos que va a ser el más afectado, porque sabemos que el cerebro tiene una disminuida capacidad de recuperación y vamos a enfrentarnos con datos de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Es el SARNAT que nosotros evaluamos, que nos va a medir varios parámetros, así como un APGAR, pero en este caso va a medir un nivel de conciencia, tono muscular, posturas, reflejos, modo y succión, funciones autonómicas pupilas, electroencefalogramas, básicamente. Aquí tenemos a la clasificación de SARNAT y SARNAT, que son esos doctores que hicieron, para poder hacer esta valoración, pues hicieron varias revisiones neurológicas en varios niños y pudieron establecer esta clasificación. Sabemos que hay un estadio 1, 2 y 3, dependiendo de los puntos que acabamos de referir. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre, si queremos o tenemos la intención de poder saber qué grado de encefalopatía hipóxica isquémica pues ya le causamos a un niño. El grado 1 es de muy buen pronóstico. El grado 2 hay un 20 o un 30% con secuelas neurológicas. Un grado 3 tiene un 5% de mortalidad además, y el 95% de los niños que sobreviven solamente tienen secuelas neurológicas. A nivel cardiovascular, ¿cómo voy a entender o a comprender yo a un recién nacido con asfixia perinatal? Primero, porque es causa de isquemia miocárdica, datos de insuficiencia cardíaca, principalmente de ventrículo derecho. Hay deterioro hemodinámico con disminución del gasto cardíaco y resistencias vasculares. ¿Y eso cómo lo voy a observar yo? Obviamente lo voy a observar con la coloración de mi bebé, la palidez, la hipotensión, a veces taquicárdico. De esa forma yo voy a poder evaluar que hay alteración a nivel cardiovascular. A nivel respiratorio, principalmente las causas que nos causan una asfixia perinatal es el síndrome de aspiración de meconio y frecuentemente asociado a otra entidad patológica que se llama hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, ¿verdad? Todos con datos de dificultad respiratoria que ambos ameritan una fase 3 ventilatoria. No son niños que no pueden estar sin estar intubados. A nivel renal, hay una disminución de la perfusión renal secundaria, una disminución del gasto cardíaco, como ya habíamos hablado, e hipoxemia. Se observa en mayor parte en recién nacidos asfixiados y puede haber insuficiencia renal aguda. A nivel digestivo, aparecen datos de enterocolitis necrotizante. Esta enterocolitis necrotizante hay de diferentes estadios, depende mucho de los datos radiológicos y los datos clínicos de mi bebé. Y obviamente yo cómo voy a saber que a nivel digestivo está la alteración, porque ellos empiezan con rechazo a la vía oral, vómitos, distensión, no hay una adecuada aceptación de la leche, no evacúan. Entonces son datos indirectos que me están informando que a nivel digestivo es ahí el problema. Y de acuerdo al estadio que nosotros encontremos, será el pronóstico del paciente.
Por ejemplo, aquí tenemos algunas fotos donde vemos unos datos de una enterocolitis necrotizante observando la gran distensión abdominal. Esta distensión hace que, como no hubo una adecuada perfusión a nivel de intestino, dada la asfixia perinatal, empieza a haber una isquemia intestinal, hay una invasión bacteriana, daño a la mucosa intestinal, incluso llegan a haber perforaciones intestinales. Clínicamente, si ustedes observan esta imagen, nosotros vemos datos de que hay aire fuera de los intestinos, ¿verdad? A nivel de intestino, como ya habíamos dicho, va a haber rechazo a la vía oral, distensión abdominal, evacuaciones con sangre y muchas alteraciones metabólicas que requieren un manejo inmediato, un tercer nivel. Y esto es secundario a una asfixia perinatal, secundario a que el 85% de las causas son intraparto. Aquí observamos otro mucho más agresivo, es un edema de pared muy importante, es a un crecimiento bacteriano con una gran producción de gas. Esto es parte de una enterocolitis necrotizante. Aquí observamos unas placas radiológicas donde podemos observar claramente esa gran distensión abdominal de la imagen anterior. Perdón. Entonces, aquí observamos eso, no hay una adecuada neumatosis intestinal, está completamente distendido, muy distendido. Esto a nivel radiológico nos da la pauta de pensar en eso. Hay edema interasa, incluso esos grosores que vemos entre los intestinos. Si pasan arriba de 0.5 centímetros, es que hay un edema de la mucosa y algo está pasando. Observamos incluso datos de un neumoperitoneo. Aquí ya esa mucosa intestinal que vimos de ese niño ya sobresalió, ya está bajo, salió y está bajo de los diafragmas, ¿no? Entonces ya son casos muy graves, pero acordémonos lamentablemente que esto es secundario a una mala perfusión del intestino por una asfixia perinatal, porque el 85% de los casos es prevenible o tenemos que estar muy al cuidado de los 85% de los casos que causan asfixia perinatal. Entonces es un neumoperitoneo. Difícilmente los niños ya a este nivel pues pueden salir. Tal vez en un tercer nivel no, estamos hablando de institutos nacionales de perinatología y cosas así. Pero obviamente nosotros que estamos adscritos a hospitales comunitarios, pues no podemos ni siquiera esperar esto, ¿no? Inmediatamente nosotros como médicos generales empezar primero con los antecedentes, que son lo más relevante del caso. Segundo, que empiecen un recién nacido aparentemente sano, pero con estos antecedentes, y que empiece con rechazo y distensión. Ya no lo pensemos más, una placa de rayos X nos va a dar la pauta, evacuaciones con sangre, ya tenemos que estar refiriendo a ese niño, porque sabemos que en breve esto es lo que nos puede causar, un neumoperitoneo. Otro neumoperitoneo muy agresivo, extremadamente agresivo, vean, todo el aire incluso ya sale, ya no hay aire en intestino así como tal, hay aire subdiafragmático. Eso nos está hablando claramente de una perforación intestinal, daño de la mucosa intestinal. Son niños desafortunadamente muy graves, ¿no? Y que sin más sabemos que esto pues condiciona alteraciones metabólicas, y pues en conjunto empieza el deterioro de riñón, de corazón, y todo se hace en conjunto. Y bueno, esta es una clasificación modificada de Bell para una enterocolitis necrotizante, donde vemos claramente los estadios 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B, y en cada uno podemos observar signos sistémicos, signos intestinales y signos radiológicos. Entonces ya tenemos aquí como que un cuadro para ir como que cuadrando a nuestro niño, ¿no? Sobre
si es una sospecha, los antecedentes, qué es lo que tiene una acidosis, qué es lo que tiene, empieza con apnea, hay distensión, dilatación, ya hay neumatosis. Son casos, es un cuadro bastante didáctico que nos puede apoyar. A nivel hematológico también la asfixia perinatal causa problemas, ¿no? La leucopenia, trombocitopenia en datos de asfixia grave, incluso puede llegar a haber datos de coagulación intravascular diseminada, pero ellos son definitivamente casos, pues desafortunadamente, por llamarlo así, premorte. Ese niño no tiene asfixia perinatal, es un niño sano. Yo, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico prenatal? Que sería lo ideal, ¿verdad? Es que aquí entra en juego nosotros médicos. Nosotros vamos a estar vigilando que el foco de nuestro bebé pues esté entre 120 y 160, el líquido amniótico, pues si tienen ustedes los famosos DIPS, que bueno, pero si no, con que estemos checando que esté la frecuencia cardíaca y que se esté moviendo el bebé, y que si de pronto ya hubo una ruptura, el líquido salga claro y que continúe moviéndose el bebé, pues vamos bien, ¿verdad? Si estamos controlando cada hora la frecuencia cardíaca de nuestro bebé, les aseguro que no va a haber ningún problema. A nivel ya hospitalario, nos basamos en los DIPS 1, 2 y 3, y dependiendo de las desaceleraciones que tenga por compromiso o compresión del cordón umbilical, evaluamos, ¿no?, si ya requiere una cesárea de urgencia o una extracción más rápida. El ultrasonido obstétrico es una de las partes más importantes. Si la tenemos ahí, pues qué bueno, y si no, no nos podemos obviar los movimientos fetales. Vuelvo a insistir, nuestra frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo voy a hacer un datos de asfixia? ¿Cómo voy a saber yo el diagnóstico postnatal de una asfixia perinatal? ¿Qué pasa si yo tengo sospechas de que ese niño está asfixiado y estoy en mi unidad, ¿no? Eso va a ser de acuerdo a la evaluación del APGAR que habíamos comentado. El APGAR al primer minuto va a evaluar solamente el estado de gravedad del niño y lo va a dividir en asfixia. Un APGAR es el que nos va a dar la pauta para decidir si el niño tiene una asfixia leve, moderada o severa. Una asfixia leve es que nos llega el APGAR a 6 en el primer minuto. Una asfixia moderada es que en el primer minuto se califique al niño con un APGAR de 3 a 5. Y una asfixia severa es que el APGAR calificado es menor de 3. Un puntaje menor de 6 incluso obliga a la reanimación inmediata. No podemos esperar a que siga asfixiándose. Es ahí cuando nuestro trabajo se debe de ver como médicos. Es ahí cuando ya empieza la reanimación neonatal que vimos la vez pasada. Es ahí cuando yo, con los datos anteriores que tengo que estar muy atento y con todo mi material preparado, porque ya tengo la sospecha. El 85% de los datos de asfixia es intraparto. Entonces, si yo tengo ya datos, tengo que estar preparado, ¿verdad? Y de acuerdo a la evaluación también, este diagnóstico postnatal de asfixia se complementa al valorar el APGAR a los 5 minutos, y esto va a evaluar básicamente la morbimortalidad del bebé. El puntaje APGAR, acordémonos, solo sirve de guía para la intervención y no es lo que determina nuestra terapéutica que tendremos que hacer. Por eso es que el APGAR se mide de unos 15 a 30 segundos cuando hay un recién nacido deteriorado. ¿A qué me refiero esto? Que, por ejemplo, si yo veo que dentro del primer minuto mi niño se está deteriorando, yo no voy a esperar hasta el minuto de vida para decidir, tiene un APGAR de 3, ¿verdad? ¿Qué le voy a hacer? No, conforme van pasando los segundos que son vitales, es cuando yo empiezo a actuar como médico, a hacer una reanimación neonatal de acuerdo a las necesidades inmediatas de ese niño. Es decir, yo no tengo que esperar al minuto del APGAR para poder iniciar una reanimación neonatal. Yo tengo que ser muy dinámico, activo, tengo que ser muy dependiente de mis datos anteriores. Ya tengo datos, tengo que actuar. Mi niño me nace en una apnea secundaria y van 30 segundos, o sea,
Es agua, pasa por mi casa, tengo que actuar ya no puedo esperarme a calificar a mi bebé al primer minuto de vida del Apgar. La Academia Americana de Pediatría y la de Ginecobstetricia han acordado el término de una asfixia grave cuando el Apgar es hasta 5 o más, por más de 5 minutos. ¿Qué significa? Que yo califique Apgar al minuto de 5 y a los 5 minutos lo vuelvo a calificar de 5. Ahí claramente nos está observando que ya es un bebé que nace en una asfixia, en una apnea secundaria, y que obviamente tengo que abordarlo más, pues tengo que irme encima, no esperar a nada. ¿Por qué? Porque es evidente que si ya un Apgar de 5 se sostiene por 5 minutos, este niño tiene muy mal pronóstico. O sea, además, si tengo una gasometría, voy a encontrar un pH menor de 7 en cordón, y posteriormente, no les quepa la menor duda, datos de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Y obviamente datos también de afección sistémica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya me explicaron qué es la asfixia, cómo la detecto, cómo la abordo. Ahora, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a mi niño si califico con determinado Apgar? Bueno, una asfixia neonatal leve son los antecedentes que tenemos y un Apgar 6 al minuto, o bien 7 a los 5 minutos. ¿Qué significa? Que en 5 minutos, a pesar de nuestros esfuerzos, se mantienen 7. Si tengo la oportunidad de tomar una gasometría, tengo un pH de cordón de 7,18, pero ya no tiene ningún problema mi bebé a los 10 minutos. Es como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero obviamente si ya tiene 6, lo tengo que estar observando de 12 a 24 horas. Solamente lo puedo tener en alojamiento conjunto si no hay ningún tipo de síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Que no tenga, por ejemplo, los reflejos primarios presentes, que no tenga una succión adecuada, que no quiera comer, que esté vomitando, que se distienda. Solamente así, si no tiene nada de esto, sí lo puedo alojar. Incluso en algunas instituciones se decide hacer un ayuno de 12 o 24 horas, dependiendo de la evolución del niño. Nosotros, en nuestra experiencia, decidimos mejor hacer una canalización de 12 a 24 horas. ¿Qué significa? Por ejemplo, nace un niño y lo califico con Apgar del 6, igual a canalización por 12 a 24 horas, que significa ayuno de 12 a 24 horas. Yo prefiero que el niño esté llorando, activo, reactivo, pidiendo de comer, a que yo me adelante nada más y de pronto al rato se distienda, o convulsione, o no orine, ¿sí? Entonces no pasa nada, prefiero darle un ayuno de 12 a 24 horas, observarlo y de acuerdo a la observación, si no encuentro ningún síntoma, vámonos a alojamiento conjunto. Solo esto en una asfixia neonatal leve con un Apgar al minuto de 6. Una asfixia neonatal moderada vuelvo a insistir, antecedentes de sufrimiento fetal agudo, el Apgar al minuto es más de 6, o también menos de 5 a los 5 minutos. Es decir, que a los 5 minutos no pudo subir un Apgar a 7 o a 6 incluso. Empieza a bajar, es una asfixia neonatal moderada. El pH del cordón es menos de 7,18 y a pesar de esto que nació tan mal y tan deteriorado, está como si nada hubiera pasado a los 10 minutos. Pero algo les digo, doctores, a los recién nacidos no les tenemos palabra, ¿sí? Ellos dicen que están bien, pero de pronto en cuestión de 4 horas ya empieza el deterioro otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener nuestros antecedentes muy importantes, saber calificar nuestro Apgar, y entonces sí, un Apgar menor de 6 al primer minuto ya requiere una hospitalización de 24 a 48 horas, que incluye un ayuno de 24 horas incluso. Así esté llorando y pataleando, pero si yo califico a un niño con menos de 6 al primer minuto, llore, no llore, el niño yo le voy a dar ayuno de 24 horas. Esto ya no está a discusión. Aquí no me importa si
llega la mamá y ay, pobrecito, le vamos a dar de comer, o me gana el corazón y le quiero dar de comer, pero yo califiqué a mi niño con menos de 6, yo no puedo no dejarlo en ayuno, requiere un ayuno de 24 horas, haga lo que haga el niño para convencernos de que está bien. Y una asfixia neonatal severa, obviamente ya es un Apgar abajo de 5, que persiste a los 5 minutos. El pH del cordón es menor de 7 y hay datos de compromiso a otros órganos. Obviamente ya eso ya requiere hospitalización, ayunos, gasometrías, apoyo con fase 3 ventilatoria, porque viene desde una apnea secundaria, que eso ya nos está hablando de una asfixia mucho más prolongada. Este niño no puede quedarse con ustedes, es un niño que se requiere un envío inmediato, estabilizamos, canalizamos, dejamos en oxígeno, pero también estamos buscando un traslado porque es un manejo de un tercer nivel. Entonces, aquí tenemos a grandes rasgos los tratamientos para las asfixias neonatal leve, moderada y severa. Aquí tal vez podemos agregar pues los signos vitales totales, cuantificación de uresis, de estroxis por turno, vigilar datos de dificultad respiratoria, vigilar datos de coloración de tegumentos, vigilar datos neurológicos, incluso si hay datos de ruptura de membrana, algún dato de infección en la madre o en el niño, agregar doble esquema antibiótico. Aquí podemos agregar una gran variedad más de tanto medicamentos como de actitudes, todo depende de lo que se vaya agregando a la asfixia o el por qué se dio la asfixia. Pero aquí estrictamente este tratamiento solamente es de una asfixia neonatal severa. Asfixia neonatales. Si el oxígeno falta en el cerebro, eso es muy importante, por más de 4 minutos, habrá lesiones irreversibles. Si falta más tiempo, se produce la muerte. Para evitar daño cerebral, al parar la oxigenación tisular, debe instalarse inmediatamente algún tipo de respiración artificial. ¿Qué significa? Que tenemos en la mano, en nuestras manos, la vida de niños. ¿Qué significa? La vida del resto de sus vidas. Van a depender básicamente de nosotros como médicos, que tengamos esa actitud, esas ganas de decir, ay, imagínate, que yo no le haga nada o que no le haga algo a un niño que tiene antecedentes, que tiene datos de sufrimiento fetal, o me están hablando de un circular de cordón y de pronto empieza con algo y yo no haga nada. Evidentemente voy a hacer algo que va a repercutir en el resto de su vida de los niños. Tenemos en nuestras manos 4 minutos, doctores, para poder hacerle algo a estos niños. 4 minutos que van a depender de nosotros como médicos, que tenemos la oportunidad de tener vida en las manos. Entonces ya estamos en esto. Entonces simplemente es cosa de aplicar lo que sabemos, tener actitud, tener esas ganas de hacer algo, que no nos dé miedo, doctores, hacer algo, ¿no? Intubar a un niño, ¿no? Preferimos que sobre y no que falte. ¿Qué significa esto? Ay, lo veo que se está poniendo morado, pero el oxígeno no le hace nada. ¿Qué le hago? No, ya intúbalo. O sea, no le des ni siquiera bolsa. Están pasando, están corriendo los niños. No pasa nada. Ya lo intubaste, le diste oxígeno directo, vuelve a recobrar, ahora sí extúbalo. Pero si como que tenemos dudas, y ante la duda que tengamos, no hay duda, doctores. Acuérdense de esto, ante la duda, no hay duda. Algún dato que tengamos evidente de ese niño que nos está diciendo que está sufriendo, que está asfixiado, que tiene una apnea secundaria, hagámoslo, ¿sí? No dudemos de nuestros conocimientos. Ya estamos hasta aquí y sabemos que podemos hacerlo bien. Las complicaciones, obviamente, ya habíamos dicho, son a nivel del sistema nervioso central, cardíacas, pulmonares, renales, gastrointestinales, hematológicas y metabólicas. Son a todos los niveles, doctores, son a todos los niveles. ¿Cuáles son mis indicadores de mal pronóstico? Cuando algo me está indicando que va a quedar dentro de ese 20% que va a tener secuelas neurológicas, o dentro de ese 20% que va a morir.
Una asfixia severa con un AWAR de 3 a los 10 minutos, un estadio 3 de SARNAT y SARNAT, crisis convulsivas de difícil control, anormalidades neurológicas a la segunda semana de vida, oliguria de más de 36 horas, TAC con encefalomalacia y que se observen hipodensidades persistentes al mes de vida en un ultrasonido transfontanelar. Por ejemplo, aquí en anormalidades neurológicas a la segunda semana de vida, ¿qué podrían ustedes detectar? Pues que los reflejos primarios, que son vitales y necesarios, no aparezcan, que no haya búsqueda, que no haya succión, que no haya moro, algo está pasando. Oliguria de más de 36 horas. Sabemos que lo normal es de 1 a 3 mililitros por kilo por hora de orina. Oliguria es abajo de 1 mililitro por kilo por hora. Y que aparezca eso después o persista después de 36 horas, algo está pasando. Entonces, médicos, ustedes están ya observando, y eso ya lo saben, simplemente es una recordadita de lo que ustedes pueden hacer con los niños que están ahí. Pónganlo en práctica, porque acuérdense que vamos a evitar, ¿no?, o que muera o que quede con secuelas neurológicas. Y las dudas que tengan, si no es en este momento, las podemos o las pueden hacer directamente acá a Telemedicina. Agradecemos su atención y, doctora, pues muchas gracias por su participación en esta sección de pediatría que está a su cargo. Gracias. Gracias y buenas tardes. Gracias a todos.